Hoy vamos a considerar la Escritura, vamos a leer la Escritura juntos. Vamos a buscar en el Evangelio según San Mateo, capítulo 14, y vamos a comenzar a leer del verso 14 en adelante. Versículo 14 en adelante. Y vamos a orar al Señor antes de comenzar a leer. Amén. Oremos. Amado Dios, te damos las gracias, Señor, por el privilegio que tenemos de congregarnos. Gracias, Dios mío, porque entendemos, Señor, que no hay nada que suple tener comunión contigo y tener comunión con los hermanos, Señor. Por eso te pedimos que en este día tu palabra, Señor, hable a nuestras vidas, Señor. Te necesitamos, Padre. Necesitamos el consejo de tu palabra, Dios mío. No la opinión de un hombre, sino necesitamos que tú nos hables a cada corazón, Dios mío. Te lo pedimos, Padre, y te damos la gloria de antemano, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Vamos a leer entonces la Escritura. Mateo capítulo 14, comenzando en el verso 14. Dice así la Escritura. Y saliendo Jesús, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. Y ellos dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Él les dijo: traédmelos acá. Entonces mandó a la gente a recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud, y comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Gloria a Dios, bendito el Señor. La verdad que hemos escuchado muchas veces mensajes acerca del milagro este tremendo que el Señor hizo, de la multiplicación de los panes y los peces. Pero lo que quiero enfocarme un poquito a lo que respecta a los discípulos, porque ya sabemos que el Señor hizo el milagro, se saciaron, y eso es lo que más o menos entendemos de la escritura que hemos leído. Hay otra escritura, bueno, los 4 evangelios hablan de este evento, y cuando vemos que los 4 evangelios, o 3 o 2, están hablando del evento, de algún evento de la escritura, quiere decir de que podemos ver de diferentes ángulos lo que ellos vieron en ese día. Y Marcos, el apóstol Marcos, o el escritor Marcos, escribe 6 en el verso 6, 34, Marcos 6, 34, y dice así en Marcos 6, 34: y salió Jesús y vio gran multitud, y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarle muchas cosas. Y acá en Mateo dice que tuvo compasión de ellos y sanó a todos los que estaban de ellos enfermos. Vemos entonces, hermanos, que la compasión del Señor era mucho más allá del hambre que ellos tuvieron. De hecho, yo puedo ver, hermano, aquí la escritura dice que anochecía, o sea, estuvieron prácticamente todo el día escuchando al Señor y el Señor ministrándoles. Y cuando tú realmente estás en la presencia del Señor, el tiempo no tiene
sentido. Incluso las necesidades básicas, como el comer, pues ellos la ignoraron, la multitud la ignoró. O sea, de hecho los discípulos parece que tenían más hambre que la multitud, porque entendieron esa parte y le dijeron: Señor, mira, ya anochece, ¿por qué no los enviamos para que vayan y compren? Otro evangelio dice que vayan por las aldeas y compren algo de comer. Sin embargo, el Señor que tuvo compasión de ellos, yo quiero que esa palabrita la grabemos en el día de hoy. El Señor tuvo compasión. Y vamos a ver qué tenemos que ver nosotros con eso. Él les sanó, habló con ellos, les ministró todo el día y les sanó a todos los que estaban de ellos enfermos. El Señor pues sigue teniendo compasión en el día de hoy de la gran multitud que hay allá afuera. El Señor sigue teniendo compasión, el Señor no ha cambiado. Él sigue siendo el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Ahora, el Señor también, aparte de tener compasión de la multitud que está allá afuera, el Señor también tiene compasión de la iglesia. Por lo que yo decía en un comienzo, hay muchas personas, hermanos y hermanas nuestros, no solo de esta iglesia, sino en general. Muchos se han apartado del Señor, se han entristecido, hay otros que están complicados con la economía, hay otros que están, frustrados de muchas cosas, hay otros que están tristes por haber perdido familiares, y eso hace que de alguna manera han dejado de tener comunión con Dios. La Escritura dice en el capítulo 3 del Evangelio según San Juan lo siguiente: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Eso todavía no ha dejado de tener vigencia. No ha dejado de tener vigencia el hecho de que el Señor vino con un propósito para que el mundo fuera salvo por él. Naturalmente vemos que no todo el mundo es salvo, no todo el mundo ha creído en el Evangelio, y agrego, muchos de los seguidores del Señor pues ya no lo están siguiendo. Entonces algo está pasando. Los discípulos le dijeron en el verso 15: Señor, despide a la multitud, despídelos, porque ya, para que vayan a las aldeas y compren algo de comer. En otras palabras le dijeron: Señor, que se vayan ya. De alguna manera estarían hasta ellos mismos cansados. Y por otro lado, yo creo que hasta pensaron: bueno, no es nuestro problema, nosotros les predicamos o estuvimos con ellos, el Señor les predicó, les sanó, ya no es nuestro problema, que se vayan. Sin embargo, la respuesta del Señor fue categórica y desafiante. El Señor les dijo lo siguiente: no tienen necesidad de irse, dales vosotros de comer. Y ese es el desafío que yo creo que el Señor nos pone en el día de hoy. No criticar a los hermanos que no están, no criticar al hermano que se ha apartado, no criticar la multitud. Este mundo está perdido y lo sabemos, vemos las noticias y eso está tremendo, hermanos. Cada día más corrupto, las leyes, hermano, unas cosas que yo he escuchado de otros países, leyes que están aprobando que son aberraciones, pero mira, no hay que, hasta los ateos yo creo que se tapan los ojos de las aberraciones de las leyes que se están aprobando actualmente en algunos lugares, que van en contra directamente no solamente de Dios, sino de lo natural que el hombre siente. Entonces, hermanos, el Señor les dice: vayan y ustedes denles de comer. La respuesta: Señor, no tenemos más que 5 panes y 2 peces. Eso fue después de averiguar, porque el Señor en otro de los evangelios le dice:
¿qué es lo que ustedes tienen? Y ellos vieron, buscaron, y había un muchacho que tenía 5 panes, 2 peces. No sé si se los llevaba a alguien, se enganchó con la predicación del Señor, o simplemente estaba haciendo tú sabes, un emprendimiento que tenía, ¿no? De vender. En ese momento vio la multitud, claro, y a lo mejor. Pero lo importante aquí es que ellos se enfocaron en decir no tenemos nada, nosotros no tenemos, ¿cómo si darle de vosotros de comer si no hay nada? No tenemos ni para nosotros. O sea, cuando Dios nos manda algo, lo natural que nos sale tú sabes, desde dentro nos sale el hecho de decir no puedo, no soy capaz, no estoy preparado para eso. Me queda muy grande el llamado, o sea, no, yo no, que vaya otro. Entonces siempre tenemos excusas para no obedecer lo que el Señor dice. Y aquí el Señor les dijo, dale vosotros de comer. Y le dijeron, Señor, pero si no alcanza ni con no sé cuántos denarios, no alcanzaría para darle comer a esta multitud. ¿Cómo tú dices, dale vosotros de comer? Sin embargo, el Señor nos dice claramente, cuando Él nos manda algo, es porque Él ya nos preparó para hacerlo. O sea, eso lo tenemos que tener bien clarito. Cuando el Señor te llama a algo, te pide algo, te dice algo, te ordena algo, es porque ya Él te preparó, te capacitó, te dio lo que se necesitaba en ese momento. Es natural que nosotros vemos, como digo, nuestros recursos propios y decimos, no alcanza, no tenemos. Yo no tengo, ¿cómo voy a dar si no tengo? ¿Cómo yo voy a hacer esto si yo no tengo ni para mí? Voy a estar ayudando a los hermanos. Sin embargo, el Señor, la obra que Él mandó a hacer, y lo vamos a ver a continuación, la obra de la redención, en la obra de la redención el Señor hizo lo más importante, lo imposible para nosotros, que era pagar el precio por nuestros pecados y pagar para reconciliarnos con Dios. Y a nosotros nos pide lo mínimo. Y cuando nosotros evaluamos el llamado de Dios o el mandato de Dios, ya digo, siempre nosotros tenemos una excusa, siempre nosotros pensamos que no tengo suficiente, no me la puedo para lo que el Señor me está llamando, no soy capaz, que vaya otro, lo haré cuando me prepare. Sin embargo, vamos a ver ahora por la Escritura que nosotros somos realmente portadores del gran tesoro que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. La salvación esa es personal para nosotros. No se puede endosar, no se puede heredar, no, es para nosotros. Pero sí hay algo que esa salvación produce. Esa identidad que tenemos de hijos de Dios nos da una capacitación, una capacidad extraordinaria que va por sobre tu fuerza, que va por sobre tu talento, que va por sobre tu capacidad. Porque la Escritura dice que nosotros tenemos este tesoro en vasos de barro. Primeramente es un tesoro y también para que nosotros no nos enaltezcamos de pensar que lo que hacemos, lo hacemos, wow, somos tremendos. No, somos solamente un vaso de barro en las manos del Señor y Él pone el tesoro en cada uno de nosotros. Amén. Digo, cuando el Señor te pide algo, lo recalco, es porque ya te capacitó. Porque todas las promesas, ¿cuántas promesas? Son en Cristo Jesús y en Él. Amén, o sea, están hechas. Todas las promesas que el Señor nos dio están en Cristo. Cuando el Señor te pide, por ejemplo, que ames a una persona, no, yo no lo puedo amar. ¿Cómo lo voy a amar si esa persona me hizo de esto, me hizo el otro? O habló mal de mí. ¿Cómo yo lo voy a amar? ¿Cómo yo voy a orar por esa persona? Pero es que el amor del Señor ya fue derramado en nuestros corazones. Por algo el Señor te lo está pidiendo. Él no te pediría que amaras a Él sobre todas las cosas si antes no te hubiera puesto ese amor
El amor de Dios ya fue derramado en nuestros corazones, bendito el Señor. Si el Señor te dice que perdones a alguien, no es que tú eres tremendo y tú puedes perdonar. No, yo no puedo perdonar. Pero el asunto no es si tú quieres o te nace, sino porque ya el Señor te perdonó. Por algo el Señor te está pidiendo que tú perdones. No te está pidiendo nada extraordinario. El Señor nos perdonó, de hecho lo dice la oración que el Señor nos mandó, nos enseñó. Perdona nuestras deudas, Señor, perdona nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. O sea, de la misma manera que tú me perdonaste, yo puedo perdonar también, porque ya he sido perdonado, bendito el Señor. Cuando el Señor nos pide dar algo, Señor, es que no tengo, no me alcanza, claro. Si nosotros lo tomamos, tú sabes, de un punto de vista egoísta. Pero cuando el Señor nos da, el Señor dice que demos de gracia lo que de gracia hemos recibido. O sea, de gracia quiere decir de gratis. La salvación no nos costó nada. La provisión de Dios no nos cuesta nada, solamente creer en el Señor. Saber que tu identidad es de ser un hijo de Dios y que si Él suple a los pajaritos, a las mascotas, ¿cómo no va a suplir a sus propios hijos? Eso ya lo sabemos y entonces estamos claros y entonces decimos, yo entonces puedo dar, puedo sembrar, puedo darle al hermano lo que a mí, no es que me sobre, yo también comparto con el hermano. Eso es la vida cristiana, bendito el Señor. Ahora, hermanos, como dije, Dios hizo lo imposible. Ahora, ¿qué es lo posible que el Señor nos está pidiendo? ¿Qué tiene que ver con la multiplicación de los panes y los peces? ¿Qué tiene que ver con que el Señor le haya dicho, dale vosotros de comer? Eso fue a ellos. Sí, pero a nosotros hoy, mira lo que nos dice. Voy a leer una escritura que ya la hemos leído en otro momento. Creo que el domingo pasado la consideramos, pero muy por encimita. Y es en 2 de Corintios, capítulo 5, verso 18. Y todo esto proviene de Dios. El que ya seamos nuevas criaturas, el que tengamos esta redención, este cambio, esta identidad tremenda que Dios nos ha dado. Todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo, con Cristo, consigo mismo por Cristo. Y nos dio, fíjate bien hermano, el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. No sé si te diste cuenta, pero aquí está lo que estamos hablando. Digan amén, hermano, por favor. Por favor. Es que quiero saber que estoy con ustedes y ustedes conmigo. Amén. Y todo esto proviene de Dios. Todo esto que fue hecho, esta obra que aún no la podemos ni vislumbrar el alcance de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, todo esto proviene de Dios. Él lo inventó. Él propició que esto fuera posible. Nos reconcilió consigo mismo por Cristo. ¿Qué quiere decir que nos reconcilió, hermano? Primero, ¿qué es la reconciliación? Vamos por parte. Esa palabra viene del latín concilium, que significa reunión convocada para llegar a un acuerdo. Ese tipo de reuniones, cuando no hay acuerdos en algo, vamos a tener un concilio, vamos a conciliar las ideas y vamos a, si hay necesidad de reconciliar, o sea, de buscar el acuerdo para que estemos en paz. Ahora, según el diccionario, la reconciliación es recobrar las relaciones entre dos partes. Implica un acercamiento voluntario de las partes en conflicto. Fíjate que el acercamiento, según lo que estamos leyendo en 2 de Corintios capítulo 5, Él propició este acercamiento. Amén. ¿Te das cuenta, hermano?
Que no es que nosotros lo buscamos, Él nos buscó. Si dice la Escritura, no hay nadie que busque a Dios, nadie. Y ese nadie te incluye a ti, me incluye a mí. Ahora, Él nos reconcilió. O sea, Él nos trajo al concilio sin tú saberlo. Él hizo todo lo posible en Cristo Jesús para que esto fuera posible. La Escritura habla en Isaías capítulo 1, verso 18, lo siguiente, dice: venid luego y estemos a cuenta. Si tus pecados fueran como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Pero el Señor dijo en Isaías, en otro contexto, venid y estemos a cuenta. Ese es el carácter de Dios. Por eso cuando tú lees la Escritura, hermano, tú te puedes dar cuenta de ir conociendo a Dios, cómo Dios piensa, cómo Dios opera. Él propicia, Él se acercó a nosotros, Él lo hizo. Y entonces envió a Jesucristo, porque por medio de Cristo nos reconcilió. Porque la luz no puede estar junto a las tinieblas, es imposible. Amén. Gloria a Dios. La luz no puede estar junto a las tinieblas. La santidad de Dios es imposible que pueda tener comunión con el pecado nuestro, con la forma, tú sabes, que estábamos destituidos de la gloria de Dios. Eso era oficial. Sin embargo, Dios propició que en Cristo Jesús fueran cargados nuestros pecados, que nosotros pudiéramos, por medio de la fe en Él, de haber creído en Él, tener vida eterna, de tener perdón de pecados y el regalo de la vida eterna. Y eso lo hizo Él. Pero ahí no se quedó todo, hermano, porque en el milagro el Señor multiplicó los panes y los peces. Pero el Señor les pidió a ellos que fueran también copartícipes de este milagro, porque les estaba enseñando que Él se tenía que ir, pero que ellos tenían que entonces atreverse con lo poco que tenían, ponerlo en funcionamiento para que lo grande, lo imposible, lo milagroso viniera de parte de Dios. De hecho, la Escritura dice que el Espíritu Santo confirmaba la palabra predicada con señales y prodigios, siempre, siempre. Entonces, hermanos, Dios nos reconcilió, Él propició, Él hizo todo. Pero aquí dice la Escritura que nos encargó a nosotros. Dile al que tiene al lado, tú eres nosotros. Tú eres parte del nosotros. Sí, sí, sí. Y a los que están viendo también, no se me haga, a los que están mirando a través de las camaritas, estas amigas, los que están mirando ya pueden darse cuenta que también es contigo. A nosotros nos encargó, a los discípulos les dijo, denle ustedes de comer. Si los discípulos se hubieran quedado así, no, pues Señor, si no hay nada nomás, pues. Y no hay nada, ¿cómo se le ocurre, Señor? ¿Cómo nos manda a hacer algo imposible? Pues? Bueno, cuando Dios te manda lo imposible, es que Él te está mandando a hacer algo que es imposible, pero te quiere ser parte del milagro, que tú seas también parte integral de lo que Dios está haciendo a través de su poder y de su gloria. Y aquí le está diciendo, nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Y lo dice aquí en el verso 20, así que somos embajadores en nombre de Cristo. No eres tú, para que no te haga el presentado de que tú eres el que tiene todo. No, no, si tú y yo no tenemos, mira, no nos alcanza ni para 5 panes y 2 peces. Yo creo que eso es mucho para nosotros. De hecho, yo mirando, ayer el sábado hablaba con Alexis, ¿cierto? Y hablábamos, y yo decía, hermano, si yo mismo, o sea, si es por mí, yo me descalifico, yo no sirvo. No. O sea, humanamente, como dicen acá en buen chileno, no tengo ni un brillo. Nada. Como la luna que se cree que brilla, si la luna no brilla nada. Es el sol que refleja en ella para que brille. Y eso es lo que quiere el Señor. Que nosotros, porque Él se fue, pero Él quiere que su iglesia sea la que
predique, la que hable, la que diga lo que Dios ha hecho. Y por medio de nosotros, con lo mínimo que tú tienes. Yo siempre traigo a colación, bueno, porque es la forma en que el Señor tocó mi vida. Siempre me recuerdo del tío Emiliano, el tío de mi esposa. Él, hermano, era una persona sin letras. Era una persona que amaba al Señor. Tenía un testimonio tremendo. Había sido una persona, tú sabes, borracho. Había sido una persona bien, tú sabes, abusador con su esposa. Muchas cosas malas. Pero el Señor lo cambió, lo transformó. Y esa persona a mí, humildemente, me predicaba el Evangelio. Se tomó la molestia. Con lo que él tenía, fue suficiente para que el poder de Dios tocara mi vida, hermano. Eso es para que, primeramente, nosotros tengamos, tú sabes, esa baja estima que el mundo nos entrega. Que muchos de nosotros tenemos esa baja estima. Porque la vida nos ha dado duro, por esto, por el otro, no nos ha ido bien en esto, en el otro. Y tenemos, tú sabes, una estima baja. Pero hermano, no así cuando tú sabes tu identidad, que eres un hijo de Dios. Si tú eres un hijo de Dios, con menos que 5 panes y 2 peces, tú puedes hacer grandes cosas, hermano. Tú puedes hacer lo que Dios te manda hacer. Ahora, hermano, quiero ver otra escritura. En Romanos, capítulo 5, versículo 10, Romanos 5, 10, dice que si fuimos, siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, diga conmigo, hermano, yo estoy reconciliado con Dios. Amén. Estando reconciliados, seremos salvos por su vida. O sea, ya su vida está en nosotros y es nuestra salvación. Cristo es la salvación. No una religión. Cristo Jesús es la salvación. En Él estamos seguros. En Él estamos salvos. Sin embargo, hermanos, el Señor nos mandó algo. Dice que Él nos reconcilió para que nosotros tuviéramos este ministerio de la reconciliación. Fíjate que el Señor alimentó a 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños, pero Él no tocó los panes. Cuando le dijo, tráiganmelos acá, Él los tomó, dio gracias al Padre y le dijo, repártanlo. Pero Él no fue repartiendo uno por uno. ¿Quién le dio de comer a esa multitud? Los discípulos. ¿Quién hizo el milagro? El Señor. Entonces, si el Señor nos está diciendo, porque yo comencé diciendo que hay muchas personas que han echado atrás, que han quedado en el camino, ¿y qué hacemos con ellos? Bueno, se fueron, pues. Si aquí no se obliga a nadie, pues. No, pero espérate, hermano. Si el Señor dice que tuvo compasión de ellos y el Señor mora en ti, yo creo que esa compasión tiene que estar en nosotros. De alguna manera, hermano, nos distraemos en nuestros propios asuntos y se nos olvida de cuál es el propósito por el cual nosotros estamos aquí en la tierra, hermano. ¿Tú quieres saber cuál es el propósito por el cual estamos aquí en la tierra? Yo creo que ese sería el título del mensaje. ¿Cuál es el propósito por el cual nosotros estamos aquí en la tierra? Vamos a leerlo en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Porque ya el Señor sabemos que viene prontísimo, viene muy pronto. Pero, ¿qué hacemos nosotros mientras? ¿Qué actitud vamos a tomar mientras tanto Él viene? Bueno, los que se quedaron nomás, po. No, espérate, pero nosotros, ¿por qué el Señor nos pone esa... O sea, nos está diciendo de que tenemos que tener el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús? ¿Cuál fue el sentir que tuvo Cristo Jesús con la multitud? ¿Tuvo qué? Compasión. Entonces nosotros también tenemos que tener esa compasión. Pastor, no la tengo, porque a mí me enervan esos hermanos que se van de la iglesia, o que no vienen, o esos que son porfiados, o esa gente que yo les predico y se burlan. Hermano, a mí también me pasa lo mismo, pero ¿sabes qué? Esto no es acerca de ti.
es acerca de Él. Es acerca de que tú y yo somos hijos de Él para hacer lo que Él nos manda hacer. Y aquí dice Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, mas vosotros sois, y eso es para todos nosotros, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo, pueblo de Dios. Que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Entonces, hermanos, ¿qué nos está diciendo? Primero, el Señor nos recalca, antes de decirnos para qué nos tiene todavía aquí en la tierra, por qué se ha demorado. Si el Señor no se hubiera demorado, hermano, yo no sería salvo. Y no me mire así, si tú tampoco. Claro. Entonces, hermano, primero el Señor nos ministra y nos muestra cuál es nuestra identidad en Él, para que entendamos que si nos está mandando una cosa tan sublime como traer reconciliación, no es que nosotros seamos la reconciliación, somos los portadores de la reconciliación, para decirle a la gente que hay reconciliación, que hay esperanza. Y primero nos muestra qué somos nosotros en Él. Linaje escogido. Wow. O sea, no es mi apellido el que impresionó al Señor. Es su identidad la que yo tengo, que impresiona a las tinieblas, ¿cierto? Y saben quién yo soy, y saben quién tú eres, y sabe el enemigo y todas las potestades, sabe quién tú eres. Porque se dan cuenta. Tú tienes el sello del Dios vivo, el sello del Espíritu Santo. Eres linaje escogido, real sacerdocio. Sacerdocio, hermano. El sacerdote tenía una función. Entonces averigua cuál es tu función. ¿Por qué Dios te está haciendo, te dijo que eres sacerdote, real sacerdocio? Nación santa, somos de la familia de Dios, de la nación santa. No es solamente haber nacido en Israel, sino nación santa, pueblo adquirido por Dios. Somos hijos de Dios, bendito el Señor. Y ahora viene el para qué. ¿Para qué estamos todavía en la tierra? ¿Para qué el Señor nos dio todos estos títulos? Para que sepas que tú estás capacitado para anunciar, no para salvar, porque el Salvador se llama Jesucristo. Pero tú y yo podemos anunciar, y anunciar, pues tú lo anuncias simplemente. A mí me anunciaron, y harto cargante que era el tío Emiliano, porque yo le daba tremenda cortada, y él me seguía anunciando, y seguía, hasta que un día, la gracia de Dios puso en esa palabra que yo había oído, porque el oír, o sea, el creer viene, tú sabes, por el oír. Y el oír de la palabra de Dios. Entonces yo pude creer, no porque yo me dio la gana de creer. Yo estaba más perdido que nunca. Sin embargo, la gracia de Dios que puso en ese hombre para predicarme, y la gracia de Dios que le dio vida a esa palabra que había entrado por mis oídos pesados, que muchas veces la rechacé, le argumenté, le discutí muchas veces. Esa palabra pudo entrar en mi vida. Así que no te canses. Si lo has hecho con alguien y te desanimaste porque ya no te atienden, pues sigue, y si ya, ora por la persona y ya, tranquilo. Si te rechazó, sigue orando por esa persona, porque el tío Emiliano me decía que él seguía orando por mí, a pesar de mi rechazo. Así que, hermano, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Entonces,
el desafío que Dios nos pone en el día de hoy. El desafío no, es para que entendamos que tenemos un propósito y nos sintamos importantes, hermano. Tú eres importante en el reino de Dios. Tú puedes ser portador de esa gracia que Dios ha puesto en ti para que otra vida salga de las tinieblas, de la condenación, del camino al infierno que va, y esa persona pueda creer en Jesucristo, hermano. Y especialmente en estos días, hermano, más terribles, en que hay más apostasía, en que hay incredulidad, hay ateísmo, y eso es lo mínimo que hay, porque hay otras cosas terribles aquí en el mundo. Entonces el desafío que nos da el Señor es: dale vosotros de comer. No vamos a decir, Señor, que venga ese ángel que va a predicar el Evangelio eterno y lo proclame. No, no, no. Si a nosotros nos dijo que nosotros tenemos el ministerio de la reconciliación. Sabemos que el mundo está en crisis, eso no tengo ni que decirlo. Lo sabemos, ¿sí o no? Sabemos que Jesús es la respuesta, ¿sí o no? O sea, la respuesta es Jesús, nada más. No es el presidente que venga, el otro o este otro. La respuesta se llama Jesucristo. Pero ¿sabes qué, hermano? Tenemos muchos familiares incluso que no son salvos. Tú les amas, ¿cierto que sí? Tú sabes que ellos si no son salvos se van a ir al infierno. Con todo lo que le ames. Pues mira, el Señor nos dijo: id y predicad este evangelio y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Dios no te está mandando que te vayas a una misión, que te digo, al Medio Oriente. No, no. Pero cuando dice Jerusalén, les dijo su hometown, su lugar, su ciudad donde están ustedes viviendo. ¿Dónde están viviendo ustedes? ¿Dónde están viviendo ustedes? Santiago, hermano, sea más amplio. Santiago, ¿cierto que sí? Ok, este es Chile, Santiago, San Miguel, La Cisterna, whatever. Entonces, si el Señor nos dice así, yo recuerdo que cuando yo recién llegué a la iglesia vi que muchos venían sin sus papás, papás sin los hijos, esposos sin la esposa, y se me ocurrió en el Señor, ¿no? Me acuerdo, un letrero y puse ahí atrás, me acuerdo ahí, Operación Jerusalén. Y yo le decía a los hermanos que nuestro Jerusalén es nuestro derredor, nuestro entorno, nuestra familia. Nuestra familia. Que ya no vean al religioso, que cada vez que lo ve descuidado les pega un bibliazo en la cabeza, pero que vean a Cristo en ti, ¿cierto? Y ese es nuestro Jerusalén. Entonces, hermano, hay muchos familiares que si no se van a ir, si no son salvos, se van a ir al infierno. Aparte de eso, hay nuestro barrio, nuestro entorno, si no tenemos que ir muy lejos. En el diario vivir tú puedes ser testigo del Señor. En el diario vivir tú puedes ser portador de esta reconciliación. Tú conoces hermanos que han echado atrás, que se han apartado del Señor. Llámales, búscales. Habla con ellos, como lo haría el Señor, con esa misericordia. Pastor, no tengo. Ya los discípulos le dijeron lo mismo y el Señor le dijo: mira, con lo poco que tú tienes, los 5 panes y 2 pececitos esos que tú tienes ahí, con eso basta. Con lo poquito que tú tienes, basta, hermano. No hay excusa. Diga conmigo, no hay excusa para hablar de Cristo. Así que, hermanos, quiero ir ya terminando. ¿Cuál es la mentalidad entonces para esperar al Señor? ¿Cuál es la mentalidad que podríamos tener? ¿Cuál es la actitud de la espera? Bueno, yo pacientemente le espero, porque hay un versículo que dice: tened también vosotros paciencia, lo dice Santiago 5:8, tened vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Entonces, ¿qué tengo que tener nada más? Paciencia. Y yo espero con paciencia, tranquilito. Pero la paciencia no significa ociosidad, ¿cierto? Ni significa tampoco hacer lo que se me da la gana mientras tanto. Total, el Señor me va a venir a buscar. Sino que la actitud que tú y yo tenemos que tener, hermano,
es que esta paciencia sea hacer su voluntad mientras estamos a la espera de Él. Bienaventurado el siervo que cuando venga su Señor le halle haciendo así. Y eso es la actitud que tenemos que tener, hermano. Amén. Entonces, hermanos, ¿qué vamos a hacer con este mensaje? Vamos primero a creer que si Dios nos llamó a este evangelio maravilloso, a esta salvación tan grande, y no nos llevó de inmediato, quiere decir que por algo estamos en el entorno que estamos, para que seamos luz en medio de las tinieblas, ¿cierto? No ser parte, ¿cierto? Como dice la Escritura, si veías al ladrón, corrías también con él, o sea, en vez de decir atájenlo, te fuiste corriendo el que llevaba la billetera, no pues. Sino que así lo dice la Escritura, cuando veías al ladrón, corrías con él. Esa es una queja que le da el Señor al pueblo de Israel. O sea, para que nosotros, hermanos, seamos luz en medio de las tinieblas, para que nosotros realmente entendamos que tenemos que hacer la obra del Señor. Ahora la pregunta es esta, hermano. Pastor, ¿y si yo no tengo ganas de hacerlo? O sea, no me nace hacerlo. No me nace hacerlo. ¿Sabes qué, hermano? Algo está mal. Algo anda mal. Hello. Algo anda mal. Porque lo natural, si tú tienes algún tesoro tan grande, es decirle a los que amas, por lo menos, a tu entorno, hey, esto es para ti también, tú lo necesitas. Si el Señor me reconcilió con Él y me dio este ministerio, ¿por qué no tengo ganas? Estoy como los discípulos, Señor, bueno, despídelos tú, que vayan por ahí. Manda a alguien, Señor, que les predique. ¿Cómo creerán si no hay quien les predique? Entonces algo está pasando en la iglesia del Señor hoy. Tú sabes que este remesón de la pandemia tiene mucho que ver con la venida del Señor, porque nos hace pensar, o sea, ¿para qué he estado esperando tanto y para qué voy a estar sufriendo otra pandemia o si viene persecución? ¿No se habrá equivocado el Señor? Algo está pasando. No, el Señor no se ha equivocado, es que el Señor no quiere que la gente se pierda. Así como no quiso que tú te perdieras y tú te convertiste al Señor. Pero si no lo estás haciendo, hermano, yo creo que es tiempo de tú reconciliarte con el Señor. Amado Dios, te damos gracias, Padre eterno, Padre nuestro. Padre nuestro. Te hemos fallado, Señor. De alguna manera, Señor, nos gusta solamente ver las promesas que hay para mí en el día de hoy. Pero no me interesa, Señor, lo que tú mandas a tu iglesia. Dios mío, te pido en el nombre de Jesús, Padre lindo, que esta indiferencia, Señor, que no viene de ti, salga de nuestras vidas, Padre, en el nombre de Jesús. Dios mío, yo te pido, Señor, en este día que se celebra la Reforma, este día que cambió el rumbo de los religiosos de ese tiempo, y tú abriste los ojos, Señor, de tus fieles para que creyeran tu evangelio y no la religión de ese tiempo. Dios mío, yo te pido, Padre, en el nombre de Jesús, junto a mis hermanos, Señor, que si no está esa pasión, Dios mío, tú nos renueves, Señor. Renuévanos, Padre. Renuévanos, Dios mío. No queremos seguir siendo lo mismo, Señor, y esperando impacientes tu venida, sino estar ocupados esperándote, Señor. Yo te pido por los que están en casa, Señor. Si tienen motivos para estarlo, Señor, gloria a Dios, porque tampoco cabemos todos.
Pero Señor, aquellos que te necesitan, Señor, que corran a ti, que corran a reconciliarse primero contigo, mi Dios, para luego poder ser ministro de la reconciliación. Gracias te damos, Señor, en este día, por tu palabra. Gracias te damos porque tú nos quieres hacer parte de un milagro, Dios mío. Porque veremos milagros, Señor, en nuestra familia. Veremos milagros en nuestro vecindario, en nuestra escuela, en la universidad, en el trabajo. Veremos milagros, Señor. Porque con lo poquito que tenemos, Señor, hemos entendido en el día de hoy que tú harás gran milagro, Padre. En el nombre de Jesús oramos, Señor, y lo ponemos en tus manos. Amén y amén.